Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pasemos al Evangelio que hoy nos ocupa, muy en la línea también del Evangelio de ayer en ese diálogo del joven rico con Jesús. Afirmará efectivamente en este día Jesucristo una advertencia más que severa, y siguiendo con esa línea del pensamiento de San Mateo en el capítulo 19, después de ver cómo este joven es capaz de privarse de lo más grande que puede tener un ser humano, la jubilación eterna en el cielo, por el apegamiento absurdo a unos bienes materiales, esto dará ocasión para que Jesús reflexione con sus discípulos y mirando, repetimos, la actitud del joven rico que se ha alejado de Jesús por no soltar sus bienes materiales, Jesús dirá: les aseguro, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y vuelve a repetir para mayor escándalo y de alguna manera zozobra nuestra. Pintará una imagen que siempre hemos conocido y que ha hecho carrera en la iglesia. La imagen bíblica es esta: más fácil le es a un camello, el animal más grande conocido en el mundo antiguo, más fácil le es a un camello pasar por el ojal de una aguja, que a un rico avaro entrar en el reino de los cielos. ¡Qué dura expresión! Cómo Jesús encuentra que el dinero cambia completamente el corazón humano, lo endurece, lo vuelve de alguna manera sospechoso frente a las relaciones humanas, lo transforma, lo empobrece en las relaciones con los demás, le quita al ser humano su capacidad de sensibilidad, de dolor, de compasión, de misericordia frente a las necesidades de los otros. Ciertamente Jesús ya lo había advertido: no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, al Señor Dios del cielo y al Señor de esta tierra, la expresión bíblica de la riqueza, mamón. Miren, es tan irónico y tan fuerte esta expresión que la única realidad humana a la que Jesús le da el título de Señor es al dinero, porque como nadie, Jesús reconoce el poder de fascinación, el poder de seducción, el poder de corrupción, de daño en el corazón humano que genera la riqueza. Claro que se necesitan los bienes, claro que no los podemos estigmatizar, claro que hay que mercar cada 8 días, pagar servicios públicos cada mes, pagar un arriendo, la cuota de administración de un apartamento, necesitas para la educación, para la salud, para un paseo, qué sé yo, claro que se necesita, pero Jesús nos advierte: no le entregues totalmente el corazón, no vivas para la riqueza, lejos de enriquecerte te empobrecerás. Lejos de sanar relaciones, sospecharás de todo el mundo. Lejos de ser una persona generosa, te volverás mezquina y de alguna manera dura, muy dura, frente a la necesidad que hay en otro ser humano. Frente a esta afirmación, los discípulos, un poco escandalizados, le dicen a Jesús:
Si entonces la riqueza es obstáculo para el reino de los cielos, ¿quién puede salvarse? Y Jesús hará una afirmación central: para los hombres esto es imposible, pero Dios lo puede todo. ¿Qué significa esto, queridos amigos? El ser humano, si no se apoya en Dios, si no coloca su espíritu en sintonía con el Espíritu de Cristo, si no se deja llenar de la vida de Jesús, no tendrá la luz interior y por el contrario vivirá en su ceguera, acumulando, y lo más paradójico es que mientras más acumule, más vacío tendrá en su corazón, y mientras más vacío tenga en su corazón, más querrá llenar ese vacío, acumulando, comprando, adquiriendo, poseyendo cosas. Para el hombre es imposible salir de esta dinámica, de esta trampa, de este engaño, de este sofisma que es el dinero, que ha llevado de calle sacerdotes, pastores protestantes, obispos, personas en la iglesia de a pie. Muchos buenos seres humanos, muchos buenos pastores se dejaron dañar en su corazón por el amor primero a la maldita riqueza. La necesitamos, claro que sí, pero no puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón y menos el lugar de Dios. Finalmente, en una invitación muy bella al desprendimiento, a relativizar los bienes materiales, el Evangelio de hoy concluirá diciendo: el que sepa relativizar, el que sepa dejar hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, hasta ahí está hablando de la familia. Y luego dice tierras, está hablando de bienes materiales. Nos hace esta bellísima promesa tan consoladora y tan luminosa: recibirá 100 veces más en esta tierra y además heredará la vida eterna en el cielo. Ay, amigos, ¿por qué no le creemos a Jesús? ¿Por qué nos llamamos católicos pero no creemos en las promesas aquí y allá bellísimas? Si aprendemos a relativizar amores humanos y nos señala de manera ejemplificativa, hermano o hermana, padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa, y si somos capaces de dejar tierras, bienes materiales, miren qué hermosa promesa. Si no le damos ese primer lugar en el corazón, nunca nos va a faltar nada material. Por el contrario, recibiremos 100 veces más lo que jamás imaginamos que podíamos tener, y además recibiremos la vida eterna. Nos dicen que somos negociantes los paisas. Hay un negocio mejor en la vida que por relativizar lo que nos apega en esta tierra de personas o de bienes terrenales. Si lo relativizamos, recibiremos 100 veces más en la vida eterna. ¿Hay un mayor negocio que este en la vida? No lo hay. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no chocamos las manos y decimos acepto este negocio, porque en el fondo no le creemos a Jesús. Concluye el Evangelio diciendo: muchos primeros de esta tierra serán los últimos para Dios, y muchos que fueron últimos en este mundo serán los primeros para Dios. Señor, ciertamente la sabiduría evangélica es totalmente contraria a la falsa sabiduría de este mundo. Libérame de la máscara, de la venda que cubre mis ojos. Dame la luz para comprender esta sabiduría tan alta, relativizar las riquezas de esta tierra y recibir 100 veces más, y además la vida eterna del cielo. Amén. Dios que es rico en
Dios en su bondad hará con nosotros en Cristo Jesús. Quiso mostrar en los siglos venideros la sublime riqueza de su gracia, la sublime riqueza de su El Evangelio de hoy concluirá diciendo: el que sepa relativizar, el que sepa dejar, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer, hijos, hasta ahí está hablando de la familia, y luego dice tierras, está hablando de bienes materiales, nos hace esta bellísima promesa tan consoladora y tan luminosa: recibirá 100 veces más en esta tierra y además heredará la vida eterna en el cielo. Ay, amigos, ¿por qué no le creemos a Jesús? ¿Por qué nos llamamos católicos, pero no creemos en las promesas aquí y allá, bellísimas? Si aprendemos a relativizar amores humanos y nos señala de manera ejemplificativa, hermano o hermana, padre o madre, hijo o hija, esposo o esposa, y si somos capaces de dejar tierras, bienes materiales, miren qué hermosa promesa. Si no le damos ese primer lugar en el corazón, nunca nos va a faltar nada material, por el contrario, recibiremos 100 veces más lo que jamás imaginamos que podíamos tener, y además recibiremos la vida eterna. Nos dicen que somos negociantes los paisas. Hay un negocio mejor en la vida que por relativizar lo que nos apega en esta tierra de personas o de bienes terrenales. Si lo relativizamos, recibiremos 100 veces más en la vida eterna. ¿Hay un mayor negocio que este en la vida? No lo hay. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos chocamos las manos y decimos acepto este negocio, porque en el fondo Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Discípulos un poco escandalizados le dicen a Jesús: si entonces la riqueza es obstáculo para el reino de los cielos, ¿quién puede salvarse? Y Jesús hará una afirmación central: para los hombres esto es imposible, pero Dios lo puede todo. ¿Qué significa esto, queridos amigos? El ser humano, si no se apoya en Dios, si no coloca su espíritu en sintonía con el Espíritu de Cristo, si no se deja llenar de la vida de Jesús, no tendrá la luz interior y por el contrario vivirá en su ceguera, acumulando, y lo más paradójico es que mientras más acumule, más vacío tendrá en su corazón, y mientras más vacío tenga en su corazón, más querrá llenar ese vacío
acumulando, comprando, adquiriendo, poseyendo cosas. Para el hombre es imposible salir de esta dinámica, de esta trampa, de este engaño, de este sofisma que es el dinero, que ha llevado de calle sacerdotes, pastores protestantes, obispos, personas en la iglesia de a pie. Muchos buenos seres humanos, muchos buenos pastores se dejaron dañar en su corazón por el amor primero a la maldita riqueza. La necesitamos, claro que sí, pero no puede ocupar el primer lugar en nuestro corazón y menos el lugar de Dios. Finalmente, en una invitación muy bella al desprendimiento, a relativizar los bienes materiales, lo transforma, lo empobrece en las relaciones con los demás, le quita al ser humano su capacidad de sensibilidad, de dolor, de compasión, de misericordia frente a las necesidades de los otros. Ciertamente Jesús ya lo había advertido, no se puede servir a dos señores al mismo tiempo, al Señor Dios del cielo y al Señor de esta tierra, la expresión bíblica de la riqueza, mamón. Miren, es tan irónico y tan fuerte esta expresión que la única realidad humana a la que Jesús le da el título de Señor es al dinero, porque como nadie Jesús reconoce el poder de fascinación, el poder de seducción, el poder de corrupción, de daño en el corazón humano que genera la riqueza. Claro que se necesitan los bienes, claro que no los podemos estigmatizar, claro que hay que mercar cada 8 días, pagar servicios públicos cada mes, pagar un arriendo, la cuota de administración de un apartamento, necesitas para la educación, para la salud, para un paseo, qué sé yo, claro que se necesita, pero Jesús nos advierte, no le entregues totalmente el corazón, no vivas para la riqueza, lejos de enriquecerte te empobrecerás, lejos de sanar relaciones sospecharás de todo el mundo, lejos de ser una persona generosa te volverás mezquina y de alguna manera dura, muy dura, frente a la necesidad que hay en otro ser humano. Frente a esta afirmación los discípulos, pasemos al Evangelio que hoy nos ocupa, muy en la línea también del Evangelio de ayer en ese diálogo del joven rico con Jesús. Afirmará efectivamente en este día Jesucristo una advertencia más que severa y siguiendo con esa línea del pensamiento de San Mateo en el capítulo 19, después de ver cómo este joven es capaz de privarse de lo más grande que puede tener un ser humano, la jubilación eterna en el cielo, por el apegamiento absurdo a unos bienes materiales, esto dará ocasión para que Jesús reflexione con sus discípulos y mirando, repetimos, la actitud del joven rico que se ha alejado de Jesús por no soltar sus bienes materiales, Jesús dirá, les aseguro, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y vuelve a repetir para mayor escándalo y de alguna manera zozobra nuestra, pintará una imagen que siempre hemos conocido y que ha hecho carrera en la iglesia. La imagen bíblica es esta: más fácil le es a un camello, el animal más grande conocido en el mundo antiguo, más fácil le es a un camello pasar por el ojal de una aguja, que a un rico avaro entrar en el reino de los cielos. ¡Qué dura expresión! Cómo Jesús encuentra que el dinero cambia completamente el corazón humano, lo endurece, lo vuelve de alguna manera sospechoso frente a las relaciones humanas,